Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer poder contactarme nuevamente con ustedes, alumnos del quinto grado de secundaria, aquí en el curso de literatura. Estamos entrando a la semana 4, estamos desarrollando muchas actividades y siempre es bueno recordar los valores de este mes, los valores que nos pueden identificar a nosotros como personas, que es el respeto y la tolerancia. No olvides de practicarlo hoy en tu casa o en el lugar donde te encuentres. El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante en el curso de literatura. En realidad, tiene que ver con la antigüedad, que es la literatura que estamos estudiando, y especialmente de la parte oriental. El día de hoy te quiero enseñar las siguientes imágenes. Son dos tipos de escritura. Uno llamado los sinogramas y otro llamado el sánscrito. Seguramente tú habrás visto algún tipo de escritura en algún momento. Pues bien, los sinogramas es el sistema escritural de los chinos y el sánscrito es parte del idioma escritural del mundo hindú. Así es, chicos, hoy día vamos a dedicarnos a estudiar lo que es la literatura china e hindú. Vamos a ver cómo surgió, qué características tiene y cuáles son los representantes que nos va a ayudar a nosotros poder entender un poco sobre los conceptos y el pensamiento de esos pueblos antiguos. Y vamos a arrancar, obviamente, con la literatura china, una de las más antiguas, una de las civilizaciones más remotas de Europa y del Oriente. Si uno se pregunta cuándo se originó esta historia china, uno tiene que pensar y decir que China fue una de las civilizaciones más antiguas y que sigue continuando hasta ahora. Tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías, porque China se había creado en base a dinastías. Había sido gobernado por varias dinastías de los años 2000 a.C. hasta el año 256 en la antigua China. Durante siglos, la literatura china ha sido no solo una reflexión de la sociedad y de la vida, sino que también ha tenido un fuerte contenido político. Claro, porque los chinos estaban muy ansiosos de que el pueblo sepa mucho sobre política y los principios, cómo el chino debería conducirse como ciudadano. Muchos literatos incluso eran funcionarios, gente importante y filósofos que estudiaban y proponían nuevas formas de gobierno. En ella ha sobresalido incluso una moral muy humana. Los chinos van a hacer una reflexión humana de la vida, una gran atención a la civilidad, de cómo el chino tenía que conducirse en la sociedad, cómo aprender buenas maneras, buenas costumbres, una sensibilidad muy fina, incluso tuvo hacia la naturaleza. En la poesía ni qué decir, la poesía fue mucho antes incluso de las grandes culturas del occidente. Entonces, China nos trajo a nosotros una literatura vasta, una literatura que enriquece el lenguaje, la historia, la cultura de esta antigua China. ¿Cuáles son las características literarias? Esas características que nos van a ayudar a nosotros cada vez que leamos fragmentos u obras literarias de la literatura china. En primer lugar, hubo una profunda reflexión filosófica. Los chinos, por lo general, escribían con la intención de meditar, que el resto pudiera meditar en sus escritos. ¿Qué meditaban? Obviamente meditaban de la realidad, de la existencia humana, de las cosas eternas. Había una profunda reflexión filosófica. En segundo lugar, sobresale la mística religiosa. Los chinos también eran politeístas, eran personas que adoraban a varios dioses. Y obviamente su religiosidad tenía que ver con cierta fe en algo. Aquí, obviamente, va a sobresalir la religiosidad como un aspecto importante de los escritos de la literatura china. Podemos decir que otra característica es la descripción de la naturaleza y el mundo. Cuando leemos algunos fragmentos de esta literatura, vamos a darnos cuenta que ellos describen el paisaje, tratan de entender cómo fue creado el mundo. Hay una descripción natural, incluso la meditación se hace al aire libre. Una última característica es la enseñanza didáctica para la vida práctica. La idea de esta literatura en filósofos y grandes escritores es que la gente aprenda a vivir, es que la gente aprenda ciertos valores. Incluso el gobernante de la dinastía tenía que aprender a conducir al pueblo. Había una enseñanza en sus escritos. Algunos representantes importantes de este tipo de literatura lo encontramos por lo menos tres de ellos. Confucio,
que nació en el año 551 hasta el año 479 a.C. Escribió su libro como Analectas y Cinco Clásicos, sus famosos Cinco Clásicos, que son recopilaciones de poesías o documentos geográficos, históricos y políticos. Tenemos a Mencio, que nació en el año 370 hacia el año 289. Fue el más eminente seguidor de Confucio. Escribió su obra Mexi, donde defiende que el hombre es bueno por naturaleza y debe desarrollar una conducta razonable y recta. Aquí vemos una vez más la característica de la literatura china. Otro de los grandes es Mozi, que nació en el año 468 hasta el año 391. Las enseñanzas morales de este filósofo apuntaban a la autorreflexión, a la autenticidad. Reflexionando sobre sus propios éxitos y fracasos, uno alcanza un auténtico conocimiento de sí mismo. Hombres como estos, literatos, escritores como estos, van a entregar al mundo una literatura reflexiva para ese tiempo y para nosotros hoy en día. Pues bien, hasta ahí hemos aprendido algunos puntos importantes de la literatura china. Ahora vamos a la literatura de la India, ese mundo místico, mágico, que nosotros en algún momento lo hemos escuchado, lo hemos visto. ¿Qué podemos decir de esta literatura de la India? Es una literatura que nace en medio de una cultura muy antigua, 3300 a.C. Se desarrolló una civilización en el Valle del Indo, por eso viene el nombre India, que fue una civilización de la Edad de Bronce que conformó el primer capítulo de la cultura e historia de la India. Una muestra de su grandeza lo tenemos en su literatura. Es la riqueza lingüística, mística y religiosa, a través de la cual recoge ampliamente la historia de una región desde sus inicios, tomando en cuenta diversos tipos de lenguaje, así como a la manifestación de las culturas y prácticas que nutrieron a esta civilización de la India. Vamos a ver 4 características de su literatura. Intención filosófica, también tuvo una reflexión de la vida. Intención moralizante, tuvo una literatura moral, íntegra, para que el hombre de la India pueda aprender a vivir. Alto contenido histórico, vamos a ver incluso hechos históricos como guerras, batallas, situaciones en que la historia va a ser presente en el mundo de la India. Incluso sus personajes son personajes históricos. La grandeza del hombre. Es interesante ver que cuando uno lee literatura de la India, como el Ramayana o el Mahabharata, obras grandes de la India, se va a resaltar los valores, el carácter humano, básicamente. Algunos representantes y escritos de esta literatura de la India lo podemos encontrar por lo menos en varios documentos antiguos. Tenemos los Vedas. Los Vedas es muy conocido dentro del periodo védico, porque la palabra Veda significa verdad, y son las primeras manifestaciones de literatura hindú que se conocen a partir del surgimiento de los Vedas, que son una serie de escritos muy antiguos, 1600 datan más o menos antes de Cristo, que contemplan un conjunto de rituales, preceptos, mitos y cánticos transmitidos inicialmente de forma oral. La literatura era inicialmente oral. Luego tenemos a un escritor llamado Vyasa. Él escribió esta obra llamada el Mahabharata, que es una epopeya, es un poema inmenso, largo, en idioma sánscrito, como lo habíamos mencionado, donde se relata la lucha entre dos ramas de una misma familia noble, los Pandavas y los Kauravas, una familia de clase alta, por la posesión de un reino del norte de la India. Ahí tenemos el Mahabharata de Vyasa. Valmiki es otro autor muy conocido que escribió el Ramayana, donde relata la grandeza de este ser semidios llamado Rama, sus amores, sus temores y sus hazañas. Entonces, aquí podemos ver, a través de una síntesis, 3 aspectos de la literatura china e india. Tenemos sus orígenes, las características y sus representantes. Y este panorama general nos hace pensar que este tipo de literatura nos va a entregar ciertas evidencias del arte incluso de escritura de esa época. Y es muy importante que nosotros, como alumnos, ustedes de quinto de secundaria, podamos aprender mucho acerca de esos autores que dejaron un hito para la literatura universal. Vamos a ir a algunas actividades, ¿qué te parece? Vamos a responder algunas cuestiones, algunas preguntas. Vas a encerrar en un círculo ahí, en casa tú tienes ahí tu material también, y vamos a hacer unas preguntas y vamos a identificar. Primera pregunta. Tanto la literatura china e india tienen la misma característica literaria. ¿Cuál de estas 4 tienen la misma característica literaria?
intención filosófica, temática fatalista, grandeza de los pueblos o la lucha de poder. Si nos damos cuenta, ambas tienen la misma característica, que es la intención filosófica. Ambos tratan de reflexionar y hacer una meditación de la existencia humana. Vamos con otra pregunta. A ver, son representantes de la literatura china e india respectivamente Mistral Vyasa, Buda Valmiki, Confucio Vyasa, Moisés el Corán. Si estás atento y si has captado la idea de los representantes, dos de los grandes de la China e India es Confucio y Vyasa, respectivamente. Vamos con otra pregunta. ¿Conocemos la historia hindú gracias a qué? ¿Gracias a qué conocemos la historia de la India, de lo que habíamos explicado? ¿Gracias al surgimiento de nuevos estados? ¿Gracias al monopolio económico? ¿Gracias a la riqueza lingüística, mística y religiosa? ¿O gracias a la variedad de textos orales? ¿Cómo es que conocemos de la historia de la India? Claro que sí, de la riqueza lingüística, mística y religiosa que propuso esas grandes culturas. Vamos con una última pregunta. A ver, chicos, esa gran epopeya, ese gran poema de hazañas llamado el Ramayana, ¿fue escrito por quién? ¿Por Confucio? ¿Por Vyasa? ¿Por Valmiki o por Mencio? Si has estado atento a la parte del conocimiento que hemos dado, te vas a dar cuenta de que su autor es Valmiki. Valmiki fue el escritor del Ramayana. El Mahabharata con el Ramayana son dos obras, dos epopeyas, dos poemas grandes, que son como los himnos para el pueblo hindú. Son obras muy representativas. Así es que esta mañana hemos tratado de hacer un panorama general sobre la literatura china e india para que cada uno de nosotros podamos identificar cuál fue su origen, sus características literarias y sus representantes literarios.